Siguiendo con el contenido entonces de lo que es el curso de contabilidad gubernamental, tenemos ahora a la vista el presupuesto general de la nación. ¿Qué es un presupuesto? Más que todo recordemos, o quizás en algún momento se nos ha enseñado a qué se refiere con un presupuesto, ¿verdad? O sea, es realizar un costeo o determinar un costeo anticipado, ¿verdad? Ya sea de un proyecto, ya sea de algo que se va a realizar, ¿verdad? O una construcción o diferentes cosas que uno quizás planea realizar y para ello tiene que hacer un presupuesto, ¿verdad? En el cual contempla sus ingresos, posteriormente sus egresos, ¿sí? Y identificar si le alcanza, seamos si tiene más ingresos, que por lógica tendría que ser de esa forma, ¿verdad? Tener más ingresos que egresos, ¿sí? Aunque pues ahí sí que la intención, como se menciona, es que sobre a que falte, ¿verdad? Si hablamos de un presupuesto. Pero ahora, a la hora del presupuesto general de la nación es hasta cierto punto un poquito diferente a lo que uno puede hablar de un proyecto particular, ¿verdad? Cuando digo un proyecto particular, un proyecto que alguna persona quiera realizar y para ello realiza un presupuesto, ¿verdad? En el que espera simplemente de que tenga mayor ingreso, que al final como que al terminar el proyecto tenga un sobrante, ¿verdad? En ese sentido. Pero vamos rápidamente, vamos a ver qué es lo que nos dice más que todo el concepto. Dice, en este capítulo vamos a tratar los aspectos básicos e indispensables que en materia contable concierne. Pues sobre el tema de los presupuestos hay mucho de qué hablar, como dice aquí, ¿verdad? Pero no queremos desviar la atención del lector sobre lo que realmente nos interesa. ¿Sí? Entonces, de igual manera, pues creo que voy a decir lo mismo, de que no darle tanto preámbulo, sino que vamos a entrar en materia. Dice, habiéndose hecho la aclaración anterior, proseguiremos con las definiciones y conceptos. Un presupuesto, aquí está, vean, dice un presupuesto. En su acepción general, diremos que presupuesto es el cálculo anticipado del costo de una obra, ¿verdad? Lo que yo les decía, para poder realizar una obra debemos de contemplar un presupuesto, ¿sí? Hacer un cálculo anticipado, ¿de acuerdo? No podemos emprender un proyecto nada más así, ¿verdad? Sin saber cuánto nos va a costar, sin saber si me va a alcanzar o no, ¿verdad? Es como, por ejemplo, un crédito. Cuando nosotros vamos a adquirir un crédito, queremos comprar algo al crédito. No simplemente decimos, bueno, voy a comprar esto, vamos a ver algo rápido, un carro, ¿verdad? Hacemos uno, no dice, voy a comprar un carro, voy y digo, mire, necesito un carro al crédito y lo compro y ya está, ¿verdad? Hacemos, ¿por qué? Porque no estoy haciendo un presupuesto o un cálculo anticipado antes de comprarlo. Obviamente, antes de comprar algo, tengo que determinar un presupuesto. Cuánto lo que gano, cuánto es lo que voy a estar pagando mensualmente, si me favorece en comprarlo o no, si en lugar de tener un beneficio voy a tener pérdida, ¿verdad? O seamos de que quizás no sea un bien que sea indispensable y muchísimas cosas, ¿verdad? Somos varias cosas que uno tiene que contemplar, del cual es que cualquier proyecto que uno pueda iniciar siempre tiene que realizar un presupuesto, ¿verdad? Determinar tanto sus ingresos y egresos. Bien, indudablemente que esa acepción nos dice mucho o nada, ¿verdad? Decíamos, quizás para alguno dice, bueno, y me quedé como que en lo mismo, ¿verdad? Pues se dice aquí, por lo que nos iremos ampliando paulatinamente hasta llegar a lo que nos interesa. O sea, vamos a ir paso por paso para comprender a qué se refiere, ¿sí? Dice, si decimos que presupuesto es el cálculo anticipado del costo de una obra, deduciremos que si la realización de esa obra implica ciertos gastos calculados anticipadamente, entonces también entenderemos que para atender dichos gastos se hace necesario presupuestar, calcular anticipadamente. Los ingresos, pues no hay gasto si no hay ingreso, ¿verdad? Algo que uno puede decir lógicamente, ¿verdad? Si yo no tengo ingreso, no puedo realizar gasto. ¿Sí? Es como decir, si no tengo dinero, no puedo gastar, ¿sí? Porque no tengo nada, ¿verdad? O quizás tengo, pero no me alcanza, ¿verdad? Esos son dos factores, ¿verdad? Decíamos, no puedo salir a la tienda sin llevar dinero, ¿sí?
Entonces, por eso es que uno, si va a la tienda, no va a llegar y va a comprar algo si no lleva dinero. Tiene que llevar dinero, ¿sí? Tiene que tener un ingreso. Ahora bien, tampoco puedo ir a la tienda con dinero para comprar algo que no me alcance, ¿sí? Por ejemplo, quiero ir a comprar, vamos a ver, quizás tengo 50 quetzales y voy a un centro comercial y quiero comprar una camisa. Digamos, llego y voy a comprar una camisa y la camisa vale aproximadamente 150, 180 o 200, ¿verdad? Seamos de igual manera, seamos, no puedo comprar algo si no tengo ese dinero. Es lo mismo a esto, ¿verdad? Un proyecto, tengo que calcular anticipadamente para ver si me alcanza, ¿verdad? Siempre y cuando que haya ingresos. Pasados a lo anterior, diremos que un presupuesto se divide en dos partes. Claro, está el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos. ¿Sí? Esos son datos muy importantes, así que cuando ustedes impriman este documento, o bueno, sí, de preferencia, pues imprímanlo, ¿verdad? Para que ustedes puedan subrayarlo, ¿sí? Y apuntar las partes importantes del mismo, que como bien nos dice aquí, que el presupuesto se divide en dos partes, presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se contempla un presupuesto de ingresos? Si lo hablamos en un sentido particular, quizás uno puede mencionar sueldos de mensuales, ¿verdad? Quizás realiza otros trabajos, eso también entraría en el presupuesto de ingresos, ¿verdad? Como que determinar las vías en el que se va a obtener los ingresos, ¿sí? Espero me haya entender en ese sentido. Quizás si lo vemos en un sentido de persona particular nada más, quizás podemos ver, bueno, mensualmente recibo un ingreso de 3.000 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? 3.000 quetzales mensualmente es lo que recibo. Aparte de eso, también tengo mi pequeño negocio, por ejemplo, ¿verdad? Y mensualmente voy recibiendo como 2.000 quetzales, ¿verdad? Ya es otra cantidad de ingreso, ¿verdad? Entonces, tengo un negocio, aparte de eso, doy unos servicios adicionales, ¿verdad? Y sobre esos servicios recibo 500 mensuales, ¿verdad? Otro ingreso. Trabajo de lunes a viernes y por eso recibo los 3.000. Y aparte de eso, tengo un pequeño trabajo de los días sábados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de los días sábados recibo 1.000 quetzales, ¿sí? Entonces, estoy determinando las vías en el que recibo cada uno de los ingresos, ¿verdad? Si solo es una vía, entonces solamente sería una cantidad y nada más. Pero cuando hay diferentes vías en el que yo puedo percibir, por consiguiente, ¿verdad? Hacemos un ingreso, eh, pues ahí contemplo la cantidad de ingreso que voy a tener al mes, ¿verdad? Sumando todo eso, entonces digo, bueno, al mes estoy recibiendo, se me ocurre, dije cantidades, ¿verdad? Pero sumando todo, por ejemplo, ¿verdad? No recuerdo todas las cantidades, imaginémonos que recibo 5.000, ¿verdad? Al final del mes recibo como 5.000 o 5.500, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es lo que voy recibiendo mensual. Ahora los egresos, ¿verdad? Entonces empiezo a hacer mi listado de que pago préstamo, pago quizás una hipoteca, pago quizás la comida del mes, quizás pago renta y demás, ¿verdad? Hacemos todo eso contemplando en el presupuesto de egresos, ¿sí? Entonces esas son las dos partes que uno va, o que en este caso se divide el presupuesto. Entendemos por presupuesto de ingresos como el cálculo anticipado que se hace de los recursos, fondos o riquezas que supuestamente se recibirán en un periodo de tiempo u obra determinada. Sí, lo que menciona acá. Espero que eh, sea visible, ¿verdad? U obra determinada. Como presupuesto de egresos entendemos que es cálculo anticipado que se hace de los gastos o costos en que se incurrirán en un periodo de tiempo u obra determinada. ¿Sí? Entonces ya nos dice sobre lo que es el presupuesto de ingresos y egresos. Ya lo expliqué, así que pues si no me lleva tiempo explicar más sobre eso, ¿verdad? Y yo considero que comprendemos bien. Uniendo las dos definiciones anteriores obtendremos el concepto siguiente: presupuesto de ingresos y egresos. Entonces vean, tenemos dos conceptos hasta el momento, seamos si lo vemos desde este punto de vista. O recapitulemos. Tenemos el concepto de lo que es un presupuesto.
tenemos el concepto de lo que es presupuesto de ingresos y también tenemos el concepto de lo que es un presupuesto de egresos. Ahora bien, vamos a ver un concepto de lo que es un presupuesto de ingresos y egresos. Y lo que dice aquí. La definición que se deriva del concepto anterior es la siguiente. Presupuesto de ingresos y egresos es el cálculo anticipado de los ingresos y egresos que para un periodo determinado de tiempo realizan las unidades económicas. ¿Acaso hemos mencionado unidades económicas? Vean, aquí nos aparece entre paréntesis unidades económicas. ¿Qué son las unidades económicas? Aquí nos lo va a mencionar y pues si queda algo inconcluso yo lo voy a explicar. Dice, sí que lo hemos hecho, pues el uso de los presupuestos como política económica se ha generalizado en los sectores económicos de la nación, que día a día o año con año se esfuerzan por administrar mejor sus recursos para el mejoramiento de sus economías. ¿Verdad? Así pues, podemos observar que los presupuestos son utilizados tanto en el sector público, gobierno central y sus diferentes instituciones públicas, como el sector privado, entidades particulares. Son utilizados no solo por los beneficios económicos que trae, sino también por la información económica que se les proporciona. Para nuestro estudio, el presupuesto que nos interesa es el sector público, cuya definición y características describiremos en los párrafos siguientes. Muy bien. Al hablar en un sentido de las diferentes unidades económicas, ¿verdad? O sea, dependiendo a qué nos referimos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el presupuesto no solamente es para una persona o para una familia, ¿verdad? Cuando nos enseñaron quizás en algún momento, no sé ustedes, ¿sí? Si se enseñaron de esa forma o quizás no, pero por ejemplo, que hiciéramos un presupuesto familiar, ¿verdad? Determinar el ingreso de papá, de mamá, de hermanos, ¿verdad? Los ingresos y los gastos que se realizan en casa, ¿verdad? El pago de esto, el pago de comida, el pago de colegiatura, el pago de vestuario, medicinas, comida, creo que ya lo mencioné, quizás vivienda, y demás, ¿verdad? Somos lo que se va dando. Entonces, como les digo, no solamente en un sentido familiar, sino que también interviene en el Estado, ¿verdad? El Estado tiene que realizar un presupuesto, o incluso lo podemos mencionar las instituciones públicas, porque no podemos, como les digo, no podemos simplemente tener una cantidad de dinero y gastarlo así nada más, ¿verdad? O sea, vamos a despilfarrar el dinero. No, no se puede, ¿verdad? O mejor dicho, sí se puede, pero no se debe hacer de esa forma, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque se debe de utilizar los recursos sabiamente, ¿verdad? Hacemos al hablar de economía o al hablar del sector, ¿cómo podemos considerar económico y todo eso? Pues más que todo eh, es muy amplio, ¿verdad? Pero nosotros pues vamos viendo poco a poco cada uno de los mismos para poder comprender. Seguimos entonces, como nos decía anteriormente, deseamos el presupuesto, puede ser público, de igual manera puede ser así privado, ¿verdad? Porque las instituciones privadas también tienen la posibilidad de realizar su presupuesto para utilizar bien el dinero, ¿verdad? Especialmente las instituciones privadas, cuánto no, ¿verdad? Así que los propietarios ven la forma de poder economizar y diferentes cosas. Bien. Presupuesto general de la nación. Vamos a ver qué dice. Como sabemos, la organización del Estado se divide en dos partes. Las que unidas conforman el sector público, ¿verdad? O sea, todo lo que hablamos de las diferentes instituciones públicas, basamos todo eso, es el sector público. ¿Sí? Cuando hablamos del sector público, estamos hablando del Estado, sus diferentes organizaciones, ministerios y órganos descentralizados, ¿verdad? Que ya, si se recuerdan, lo vimos en el video anterior sobre órganos descentralizados, ¿verdad? Sabemos cómo se van dividiendo las instituciones. Inciso A, está el gobierno central. ¿Va? Ustedes pueden leer esto y como bien sabemos, aquí en el gobierno central están los tres organismos principales, el ejecutivo, el legislativo y judicial, ¿verdad?
Sabemos que en lo judicial pues están los jueces, magistrados y demás, ¿verdad? Los que aplican la justicia. El organismo legislativo que se encarga de crear, derogar leyes, ¿verdad? Todo lo referente a leyes. Y el organismo ejecutivo que bien sabemos que es el presidente y el vicepresidente. Pero no solamente están el presidente y vicepresidente, ¿verdad? Sino que están otras instituciones, como bien lo menciono aquí, con sus respectivas secretarías, ministerios, administraciones y oficinas. Veamos, todo esto es el organismo ejecutivo, ¿de acuerdo? Por eso que a veces se nos plantea una situación cuando uno dice organismo ejecutivo, ok, presidente y vicepresidente y nada más, ¿verdad? No. En el organismo ejecutivo recordemos que están presidente y vicepresidente, que sí es correcto, los que presiden, ¿verdad? Pero también están los ministerios que funcionan, o más que todo, que tienen su función primordial para Guatemala, ¿sí? ¿Por qué digo primordial? Porque ellos se encargan, en teoría, ¿verdad? Eh, tratar de, o más que todo, de velar a que las diferentes o los diferentes órganos descentralizados que están bajo su jurisdicción puedan obtener los recursos necesarios, ¿sí? Bueno, menciono en ese sentido porque cada uno de los ministerios se enfoca en un área determinado. Rápidamente podemos decir, Ministerio de Salud, hospitales públicas, ¿verdad? Hacemos en ver sobre los hospitales públicos, a los centros de salud, ¿verdad? Que existen en los diferentes municipios, departamentos y demás, ¿sí? Rápidamente, Ministerio de Educación, escuelas públicas, ¿verdad? Seamos igual, velar por las escuelas, lugares, tanto municipales, departamentales y demás. Se enfoca en la educación, ¿verdad? Entonces, cada uno pues tiene su área en el que se enfoca, ¿sí? Bien. Inciso B, resto del sector público. Entonces acá cuando mencionamos inciso B, el resto del sector público, nos menciona en este caso que está conformado por todas las entidades descentralizadas, ¿sí? Entonces dice, conformado por todas las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, ¿de acuerdo? ¿A qué nos vamos a referir con eso? Cada uno de los mismos, pues obviamente tiene una función primordial, ¿sí? Entidades descentralizadas, como bien lo menciona, que está descentralizado, sabemos que está dividido en diferentes áreas, ¿sí? O diferentes instituciones, mejor dicho. Autónomas es como que tienen una o pueden tomar sus propias decisiones, ¿sí? Cuando uno dice es autónomo, porque como que hasta cierto punto está ligado a una institución, pero que hasta cierto punto puede tomar sus propias decisiones, normas y demás, ¿sí? O semiautónomas, como dice acá, que puede ser como que un poco, alguien dijo un poco sí, un poco no, ¿verdad? Eh, son cosas que podemos decir como que mixto, ¿verdad? Puedes tomar a veces algunas decisiones y algunas no, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que nos enfocamos. Bien, dice la organización política administrativa del sector público y la economía nacional da origen a un sinnúmero de instituciones o entes públicos con relativa independencia entre sí. Son funciones precisas otorgadas por la Constitución de la República y las leyes, las instituciones, organismos y ministerios, el gobierno central conforman el presupuesto de ingresos y egresos del Estado y las instituciones descentralizadas y autónomas o semiautónomas dan lugar a que cada una de las mismas tenga su propio presupuesto anual de ingresos y egresos. El conjunto de todos los presupuestos que conforman el sector público, que es el gobierno central y el resto del sector público, dice, conforman el presupuesto general de la nación. Pero sabemos que todo eso es lo que conforma el presupuesto general de la nación, que también llamado presupuesto institucional del sector público. Dice acá, definiremos al presupuesto general de la nación como el cálculo anticipado y consolidado que realizan las distintas entidades del sector público guatemalteco, de los ingresos y egresos que para un periodo determinado de tiempo se han proyectado. Ahí subrayan esta parte, ¿verdad? Aquí ya nos está diciendo entonces qué es el presupuesto general de la nación, que como bien lo dice ahí, es el cálculo anticipado, ¿verdad?
y consolidado. ¿Por qué nos menciona y consolidado? Por el hecho de que cada una de las instituciones tiene un presupuesto. Veámoslo desde ese punto de vista. Digamos que el, vamos a ver, desde un sentido de incisos, ¿sí? Digamos que el inciso A, ¿verdad? Que es la parte central, se va a encargar del presupuesto, tiene diferentes subdivisiones, ¿verdad? Y las divisiones del inciso A sería el inciso B, C, D, pero sabemos esas son sus divisiones. Entonces, tanto las instituciones B, C y D tienen que hacer su presupuesto. Lo traen, entonces ya el inciso A se encarga de recolectar todo eso, o en la institución A, podemos decir, si lo vemos así, ¿verdad? Quizás no fue un buen ejemplo en ese sentido, pero la institución A, ¿verdad? Es quien obtendría el presupuesto de las instituciones B, C y D y lo consolida, ¿verdad? Se va a encargar de consolidar, cuando decimos consolidar, hacemos unificar un presupuesto, porque no podemos decir que, bueno, hay un presupuesto ah, que no solo solamente hay uno, sino que hay muchísimos presupuestos, digamos, no podemos plantear en ese sentido, sino que vamos a unificarlo, ¿de acuerdo? A eso nos referimos cuando dice consolidado, ¿sí? Que dice que realizan las distintas entidades del sector público guatemalteco, de los ingresos y egresos, que para un periodo determinado, que por lo general cuando decimos un periodo determinado, siempre será de un año. Ahí lo escribe, ¿sí? El presupuesto o el periodo del presupuesto general siempre va a ser de un año, ¿sí? Ese es el periodo. Le podemos llamar como periodo fiscal de igual manera. Culminar dice una cosa muy importante que debemos decir aquí es que para los presupuestos públicos la suma de los egresos debe ser igual, vean aquí donde quiero que podamos enfatizar, dice la suma de los egresos debe ser de igual cuantía que la suma de los ingresos, teniendo sumo cuidado de que en la ejecución de los mismos los primeros nunca superen a los segundos, o sea, de que los egresos no superen a los ingresos, ¿verdad? Que pues para Guatemala la verdad es muy difícil y pues es triste, ¿verdad? Pero bueno, pues el resultado al liquidar esto se traduciría en un déficit presupuestario. Somos así, obviamente. Por lo general, Guatemala siempre tiene déficit presupuestario. ¿Por qué? Porque gasta más de lo que tiene. Es la dirección técnica del presupuesto la encargada de preparar, tramitar, ejecutar y evaluar el presupuesto anual del Estado, así como tramitar y evaluar el de las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, la excepción de las municipalidades y de la universidad. Vamos a ver, a excepción, mejor dicho, dice a excepción de las municipalidades y de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero es la Dirección de Contabilidad del Estado la encargada de llevar el registro y control contable de la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de cada ejercicio fiscal, que como lo dije, cada ejercicio fiscal es de un año, ¿verdad? Entonces aquí nos menciona que es la dirección técnica del presupuesto la encargada de preparar, tramitar y ejecutar y evaluar el presupuesto anual del Estado, ¿sí? Es una dirección, ¿sí? No se les olvide que obviamente hay una institución quien está a cargo de ello y obviamente es una institución y que dentro de esa institución está la dirección técnica, ¿sí? Ya más adelante pues yo voy a explicar, ¿sí? De preparar. Ahora bien, como lo dice acá, con excepción de las municipalidades y de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Seamos ellos como que están a un lado, podríamos decir, dentro de este aspecto que se está mencionando, ¿verdad? Sobre lo que es preparar, encargada de preparar y tramitar lo que es el presupuesto y demás, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que es lo que comprendemos acá. Yo este archivo se los voy a dar, o ustedes ya lo pueden tener ahí a la mano. Mi recomendación es que lo impriman y vayan subrayando, ¿verdad? Espero que sea legible, ¿sí? Y ya más adelante, pues yo voy a seguir explicando cada uno de los temas que son interesantes.